Hola, ¿qué tal? A todas y todos que nos ven a través de Foro 4 en sus distintas redes sociales. Una vez más estamos aquí sin límite de tiempo. No, el tiempo es el único límite, la verdad, pero podemos platicar de todo y gracias a Dios y a Cafenio que nos patrocina, que nos permite tener a dos grandes invitados. Alma, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes, días, noches, a la hora a la que nos estén escuchando. Feliz de estar aquí y el día de hoy, ¿no? sí, No falta también. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados. Tenemos a Hugo Reynoso Urtiz, arquitecto, e Ignacio Lagarda, historiador. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Es un placer. Y el día de hoy hablaremos de Hermosillo y sus ruinas, que es un gran problema, o a lo mejor no tan problema, ¿no? Hermosillo está en las ruinas, estimado cronista de Hermosillo. No necesariamente en eso, pero está en proceso. Ok. Sí vemos un desgaste, ¿no? En los últimos 5, 6, 7, 8 años en los que pasamos por lo menos por los bulevares principales y encontramos ya pues casas que se encuentran en estado de deterioro, y que están dentro de las avenidas principales. Digo, mi cabeza se va por el Boulevard Rodríguez y ves casas abandonadas que bien pudieran convertirse en otro tipo de digamos, hasta patrimonio cultural histórico, pero ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, la gran crisis de Hermosillo en esa materia, creo yo que empezó con el automóvil, que eso es lo que a ustedes les está tocando vivir, que ocupa mucho espacio el automóvil. Hay más vehículos en Hermosillo que casi la capacidad que tienen las vialidades para soportarlo. Entonces eso pues demerita mucho el valor de las propiedades, y más en la zona centro, y todo se basa hoy en día en el principio del rendimiento económico. ¿Qué tanto me deja? Entonces me vale un cuerno el valor de esa propiedad, valor estimativo, histórico, como se llama. A mí es económico. Si no tiene estacionamiento no me sirve, y eso está pasando en los bulevares, los dos, sobre todo el Rodríguez, que es el más importante. Entonces hay que tirarlo y hacer un edificio o un estacionamiento. Estamos cambiando ese espacio por el estacionamiento, en primer lugar. Y segundo, por el edificio comercial, el que nos da rendimiento, el que nos da dinero, el que vende, como estas tiendas de conveniencia, ¿no? Que cualquier esquina o de edificio viejo corre el riesgo de convertirse de la noche a la mañana en una tienda de conveniencia. Eso ha sucedido yo creo que en los últimos 15 o 20 años, cuando se vino esta crisis del automóvil. Pero también hay un poquito de esperanza, porque al mismo tiempo en la zona histórica, en el centro histórico de Hermosillo, ahí por la calle Obregón o Reelección, como nacen todas las cosas espontáneamente, a alguien se le ocurrió y empezó a poner un negocio que, a pesar de no haber estacionamientos, donde menos hay estacionamiento, o sí hay en las noches, que es cuando funcionan los negocios de nocturnos, ¿no? Es el estacionamiento más grande del centro histórico. Ya ha proliferado la rehabilitación de casas antiguas, las más antiguas de la ciudad, y los jóvenes van allí a tomar café y al antro, como le llaman ahora, y hay teatros, cantinas y restaurancillos. Eso es en la parte del centro. Y la otra parte, pues, los malls americanos, el modelo de vida tucsonense que tenemos los hermosillenses, que cuando... Malinchista, pues, un poco. Podemos llamarle así, pero cuando a un hermosillense le preguntas qué es lo bonito que tiene Hermosillo, todo dice se parece a Tucson. No, ir a Tucson. Voy a ir a tu ciudad, ¿qué quieres qué me vas a hacer? Te voy a llevar a Tucson. Entonces, eso también ha deteriorado mucho en esta generación, ya muy pro norteamericana, muy del mall, y ya no del mercado municipal y del centro histórico y del centro cívico. Uh-huh. ¿Es lo más adecuado para el centro histórico que por lo menos las casonas se conviertan en antros, bares, cafeterías? O sea, es la forma en la que realmente podríamos o pudiéramos revivir esas casas, o podríamos buscar que se conviertan en, bien lo dijo ahorita antes de empezar, en algún tipo de museo, etcétera. Es que hay otra realidad, que es la realidad jurídica. ¿Ok? Las casas son propiedad privada de familias que tienen sus hijos, los papás se hacen ancianos y los hijos se van a otras colonias o a otras ciudades, y en esas casas quedan los ancianos. Eso es lo que en el mundo en el que yo trabajé muchos años se llama casa
valiosa, habitante pobre. El ancianito o la pareja que vive de la pensión del Seguro Social, la propiedad se deteriora, los hijos no quieren vivir ahí. Que para eso hay fraccionamientos tipo Tucson allá a la orilla, muy bonitos, cerradas, y no le dan valor a eso. Entonces las propiedades se están deteriorando. Nadie quiere vivir allí, ni los hijos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ese tipo de negocios, como no necesariamente antros, pero por ejemplo, departamentos bien rehabilitados, departamentos en renta para jóvenes que no tengan y usen automóvil, que vayan a la escuela en estos autobuses, en esas ciudades que son así. Pero aquí no tenemos cultura del autobús, pues. Eso limita mucho. Pero vean cómo están ahí esos... Es una suma, ¿no? La verdad es que no hay cultura de autobús, pero tampoco están las condiciones óptimas para ser utilizados. Digo, ¿no? Es una realidad. Esa es una realidad, Así porque es. todo tiene que ser integral. Así es. Hace como 6 años el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un documento, no sé si lo conociste, muy bueno, un documento muy bueno en el que yo participé mucho, y ahí se proponía la rehabilitación del centro histórico, pero con todas esas variables. Por ejemplo, no sé si conocen el Hotel Laval. Ese es el problema. Que No, ustedes, los jóvenes, no conocen el centro. Ese es el principal problema. Y aquí lo acabo de mostrar. Yo conozco el Ágora y el Club Obregón porque es historia. Bueno, y tampoco conocen el mercado y no han ido al mercado nunca y no conocen las... claro, el el mercado mercado sí, las malteadas. Me encanta ir a desayunar al Eso. mercado. Estoy hablando de la generación de ustedes. Pero sí, Mis sí hijas, es la realidad. Mis hijas la única vez que fueron al mercado, todos los años que vivieron aquí, fueron cuando en la escuela les dejaron de tarea que se subieran un camión. Y llegaron al centro. Y yo las llevé a la estación del camión, les dije cuál era el camión, Ruta 4, que ya ni yo la sabía. Se subieron y yo marcándoles por teléfono cada cuadra a ver dónde iban, y así conocieron. Pero es la realidad, no conocen, y si no conocen, pues no lo valorizan. Pero está bien interesante, pues, nomás para poderle preguntar también a Hugo sobre un tema. Pero es bien interesante porque en la generación en la que estamos tampoco nos familiarizamos ni con los nombres de las calles. Es muy común que, por ejemplo, en el caso de mis papás, ellos pueden hablar de la Obregón esquina con XYZ y lo puedes identificar. Y uno como joven teniendo la tecnología de Google Maps no se aprende el nombre de las calles. Digo, yo sé cuál es la no reelección y el Boulevard Hidalgo y puras de esas, porque ahí uno se la vive en el bar hopping. Pero la realidad es que si me pregunta de la Matamoros, todavía la confundo con la Sonora y creo que son paralelas. El bar hopping es cuando vas de bar en bar así probando. Empezando por eso. Definición. Ya estamos perdiendo también el idioma. ¿Cómo vas a saber dónde está o estuvo el Banco de México si ni siquiera sabes que existe un banco en el país que se llama Banco de México? Mire, a nosotros nos enseñaron a orientarnos por los rumbos, incluso por las estrellas, y aprendimos norte, sur, este, oeste, no para allá ni para acá. Izquierda, derecha. No, ni para allá. ¿Dónde es para allá? Pero ¿cuál es el poniente y el oriente, no? Y uno se queda Entonces, patinando. nos enseñaron el norte, sur, este, oriente y poniente y todo eso. Y también nos enseñaron a orientarnos a través de los edificios, el hotel, el más alto. Ahora, cuando los muchachos, y hablo de mis hijos, mis hijas que son de la edad de ustedes, se suben al carro y van, nada más le ponen y lo va llevando, los va llevando, no saben a dónde van, no saben por dónde van y no saben cómo se llama a dónde van, nomás saben llegar. Entonces, y eso, pues, no es que yo esté hablando de los edificios viejos, decía viejito, lo que pasa es que así nos enseñaron a mí y a la generación, a los papás de ustedes. Voy a ser rápido para practicar. Tengo una hija que vive en Los Ángeles y ella, yo he ido de vacaciones, me subo al carro con ella y ella lo primero que dice, Walgreens, porque me voy a una farmacia, y de sur. Ella no sabe ni siquiera dónde está, a dónde va. Y una vez me llevó y yo no puedo dejar de irme guiando por los edificios y voy escaneando todo lo que veo, como me enseñaron a mí los cerros y el arroyo y en Los Ángeles. Y un día que fui, me llevó, a la siguiente vez me volvió a llevar y le dije, vienes mal. Y le dije, papá me dijo, este es el Dios, no puedes saber más que eso. Le dije, está mal, porque yo soy cartógrafo. Y yo digitalicé muchos mapas en mi vida aquí en México y entiendo esta cosa. Entonces le dije, vas mal, ¿pero por qué? Y empezamos a discutir. Mira, le dije, párate, verás. Y se dio cuenta que iba mal. ¿Y cómo supiste? Me dijo, ayer que veníamos, le dije,
vi un edificio de 12 pisos, color amarillo, que tiene un letrero que dice tal. Y al sur hay esto. Ella no sabe qué es sur y qué es norte en Los Ángeles. Y yo sí. Luego, entonces le dije, ¿ya entendiste que le puedo ganar a eso? Que no es real. Pues esa es la verdad. Y además, si yo les doy una lista y les hago 5 preguntas de edificios de Hermosillo, no van a saber cuáles son, ni qué hubo allí. Y no es porque yo soy historiador, no, porque pues así nos enseñaron a la generación, ser autónomos, vaya a donde vaya. Y si yo voy viajando por una carretera, voy viendo los cerros, todo voy viendo, y los letreros. Entonces, ahora no saben ni dónde están. Pero si sabemos a dónde vamos, quién sabe. Lo que diga el mapa. Bueno. El día que se les apaga esta cosa, valió, ni te en perdiste. Su casa pueden, no encuentran ni su recámara en su casa. Entonces, pues eso sí, ¿sabe qué? Es una realidad. No quiero decir que se regresen así como yo, con un palito para saber. No, pero... Siguiendo el viento. Pues siguiendo todo, lo que sea, pues así le hacen los animales y le han hecho siempre. El instinto. Pero bien, Hugo, como exdelegado del INA aquí en Sonora, y ahorita que comentaba el ingeniero Lagarda el tema de las casas que a final de cuentas se quedan habitadas por personas mayores, en un futuro muy corto desgraciadamente luego fallecen y esas casas se quedan sin tocar, se deterioran al tiempo y es muy común que digan que esa casa no se puede restaurar, ni tocar, ni tumbar, ni... ¿Cuál es realmente ahí? ¿Qué es lo que sucede comúnmente en las casas? Mira, José Luis, buenas tardes. Pues realmente el INA tiene catalogados, en el 1993 se hizo un catálogo de 545 inmuebles históricos aquí en Hermosillo, de los cuales yo creo que ahorita existen ya en pie no menos de 250 o no llegan a 300, ¿no? Muchos de esos inmuebles que están catalogados, esos inmuebles de patrimonio cultural histórico, muchos son del siglo XX. Entonces, el INA en la materia lo faculta del siglo XIX para atrás. Entonces, es un poco complicada explicarlo de la ley, lo que legalmente tiene derecho el INA para actuar, pues, y todo lo que se puede generar o se puede hacer. En el caso de estos edificios que son inmuebles históricos o del siglo XX, donde viven gente ya mayor, muchas veces son inmuebles que ya están intestados, que los dejan al total abandono. Y es como en todo, es como dice Nacho, o sea, si tú estás en un inmueble también y en 10 años no le das mantenimiento a tu propia casa, no le das le das el mantenimiento requerido, pues se te va a filtrar por arriba, ¿no? Y van a empezar las humedades y a lo mejor la tubería se colapsó por abajo y se empiezan a deteriorar los muros, ¿no? Entonces vas carcomiendo esos edificios que muchos de ellos son de adobe y pues la misma estructura del edificio se va deteriorando, ¿no? Para esto pues igual y te digo, es algo de voluntades y es algo que el propietario pues como propietario del mismo inmueble pues le tiene que dar mantenimiento, pues, o sea, el INA no le va a dar mantenimiento, ni el ayuntamiento, ni el estado, ni nada, ¿no? Entonces sería muy difícil buscar ese tipo de esquemas, aunque pudiera ser algún programa de recuperación histórica, etc. Como lo hicieron en su momento en el centro histórico, que realmente pues fue un fachalismo lo que hicieron en el primer cuadro de la ciudad en aquel momento, en donde las instalaciones se quedaron atrás de esa fachada y nunca les dieron la atención debida. Entonces, en esos casos, pues hay que hacer los programas y lo que se haga, pues se tiene que hacer en su totalidad, pues realmente, ¿no? Hay un tema, creo que tiene 2 meses recientemente, 3 meses, tiene mucho tiempo, pero 3 meses que se hizo así como grilla, vaya. El tema del mercado municipal
y que se cayó una pieza y que pusieron una estructura, todo eso, por ejemplo, ahí, ¿cómo procede el INAH? O sea, ¿él lo protege o no? No. Sí, de hecho eso del mercado municipal ya tiene muchos años, ¿no? Sí, Nacho? Que yo tengo su razón, O sea, pero lo puedo explicar. A ver. Perdón. no, sí. Es que hay algo que la generación de ustedes, por eso me invitaron porque soy del anterior, que tienen que aprender y saber. Como de dos anteriores a lo mejor. Que tienen que saber y aprender, reconocer y aceptar. Así que es. en este mundo, y en este país, y en todos los países, y en esta ciudad, y en todas las ciudades del mundo, hay algo que se llama marco jurídico. Ujú. La sociedad se rige por las leyes, y no se hace lo que yo quiero hacer, porque La imagínense, voluntad. sino por lo que dice la ley. Y la ley dice que ahí tienes que hacer alto, y hay un letrero que dice alto, entonces tienes que hacer alto, y de ahí para atrás todo. Entonces todo tiene el origen en el marco jurídico. ¿A ustedes les gustaría que en su casa, que supongo que todavía no tienen casa o la tendrán, alguien llegara y se metiera en hacer algo en su casa, verdad que no? Entonces esto tiene que ver con la cosa, como dije, la propiedad, y ya estamos hablando de bienes inmuebles. Y en el mundo hay dos tipos de espacios, el espacio privado y el espacio público. La autoridad regula el espacio público, y cuando regula el espacio privado, como el INAH, que regula tu propiedad por razones históricas, es para beneficio del espacio público. Entonces la autoridad, que es el gobierno, tiene que aplicar la ley y respetar la ley, y los ciudadanos también respetar la ley. Entonces, en estas propiedades, pues el INAH dice que no se deben de tocar. Pues sí, muy bien, eso dice la ley, y es facultad del INAH decir que no se debe de abrir una ventana ahí. Pues sí, pero los que viven ahí no tienen dinero ni para comer, menos para arreglar o regular la casa. Entonces, ¿por qué el INAH no se pone y rehabilita? Pues el INAH no se dedica a rehabilitar casas privadas, nomás las regula. Esa es una. Y el mercado. El mercado nació en 1912 como un espacio público, es un edificio público. Era propiedad del ayuntamiento desde que nació. Porque el gobierno también tiene propiedades, como el palacio o la catedral, que son edificios públicos. Entonces el mercado es un edificio público, era propiedad del ayuntamiento, y les rentaba los espacios a los, ¿cómo se les dice? Locatarios. Locatarios. Pero con el tiempo, el ayuntamiento, pues cada vez menos dinero, menos presupuesto para lidiar con ese edificio, les dijo a los locatarios, y ellos le dijeron, véndelo, y se lo vendieron. Pero otra vez la ley, ¿cómo se los vendieron? Como un fraccionamiento. Así como se regula un fraccionamiento, que es propiedad privado, el pedacito donde vende la carne, y lo demás es público, son copropietarios. Entonces esos, no me acuerdo qué año fue eso, hace como 20, 25, 30, no me acuerdo. Entonces los propietarios de ese edificio son los locatarios, es un fraccionamiento. Y yo te pregunto a ti, yo les pregunto a los dos, ¿quién es el responsable entonces de darle mantenimiento y rehabilitación a ese edificio? Los mismos propietarios. ¿Y quiénes son los propietarios? Pues los locatarios. locatarios. Ok, pero ese edificio, que es propiedad privada de los que ahí trabajan y venden, es un espacio patrimonial de todos los hermosillenses. Eso es un poco subjetivo, que acá lo establece otra autoridad, que es el INAH. Es un patrimonio histórico y cultural. Es un bien privado, pero patrimonial público. Entonces el mercado dice, bueno, pues ahí si no hacemos nada, alguien tiene que venir, ¿no? El gobierno que venga. Y si se llega a caer, el gobierno lo dejó caer por todos los hermosillenses. Pero si les preguntamos a los 950,000 hermosillenses, a ver, pongan un peso cada uno para arreglar, tampoco lo dan. Entonces todo el mundo juzga, y ahí está. Y mientras tanto, esos propietarios están dejando caer su propia Patrimonio. Es como si el mall, que está aquí en el río, los propietarios lo dejaran caer. Pues que venga el gobierno, no. Entonces, por eso está así. Entonces, entonces el gobierno dice, si se cae, yo voy a ser políticamente responsable, dice el presidente en turno, ante la comunidad. Entonces, a ver de dónde saco dinero, y le doy una chaineadita y mientras me voy. Pero los responsables son los propietarios, como de este edificio también. Esa es una realidad, pero cuando se le da valor al patrimonio cultural o histórico
de la sociedad y la autoridad, todos, pues se logran grandes cosas, como hay ejemplos en diferentes ciudades de otros países que a mí me ha tocado conocer, pues estudiando ese tema. Y ustedes que les gusta tanto Tucson, a esta generación, eso está pasando en Tucson, no sé si se habrán dado cuenta, en las ciudades de Arizona. El Old Downtown, al que nosotros íbamos cuando éramos niños de compras, que no existían los malls, estaba quedándose igual abandonado. ¿Y qué pasó? La autoridad dijo, eso tiene que rehabilitarse, se recuperarse, y llegó a un acuerdo con los propietarios para que lo rehabilitaran y les dieron facilidades. Entonces, no sé si han fijado que en Tucson, ahí viven los jóvenes, les rehabilitaron los edificios, viven arriba, abajo tienen zonas comerciales, tienen antros, salen, caminan al antro, se emborrachan y suben a su departamento, tienen un autobús que va y viene a la universidad, y esto pasa en Phoenix, en Mesa, en todas las ciudades de Arizona. Okay. Arizona tomó esa decisión como estado pobre que es en Estados Unidos, y están rehabilitando los centros históricos. Aquí no, aquí lo están haciendo los propios, ahí en la Plaza Hidalgo, ya ven, Así es. compran las casas, ponen cervecerías, ven cómo le hacen. Esa es una manera de activar la economía, activar el centro, y que la autoridad sea un agente facilitador, no regulador. Se llega a sentar a un hombre ahí, es como a los pitalleros, pues. Los pitalleros es un patrimonio cultural de los hermosillenses y de los sonorenses, ¿verdad? Y se pone un pobre pitallero ahí, que es un símbolo, y llega un inspector ahí, le tumba las pitayas y le cobra. Pues eso debería de ser símbolo, y ponerles un lugar para que vendan pitayas. Los pitalleros no duran más que un mes, no le hacen nada a nadie, Así es. y el ayuntamiento no se hace rico cobrándoles a los pitayos. Así es, y tampoco todos van a pagar. Un tema nomás. Creo entonces que hay no explícito, pero una falta de conocimiento del patrimonio cultural que tenemos en Hermosillo. Pues la respuesta es la ignorancia. Al revés de la Así es la es. ignorancia. Ok, ¿y cómo podemos conocer esos espacios públicos que yo ya no los conozco ahorita? ¿Cómo puedo conocerlos? ¿Leyendo? Bueno, pues leyendo, lee los libros que he escrito. Ok. Si te animas a leer, son como 6. ¿De qué grueso? Dijo el otro. Son como 40 centímetros de libro. Ok. Entonces, leer, culturizarse, salir, observar, no estar viendo el teléfono, preguntar e ir a ver. Y preguntando, se aprende como están. Para eso me trajeron aquí, para preguntarme, ¿no? Así es. Eso es lo que hay que hacer. Y leer hasta que duela, y seguir leyendo. Y leer también. Sí, yo creo que, bueno, mencionando y tomando en cuenta todo lo que han dicho, sí, es una gran opción, por ejemplo, preguntarles a nuestros papás, a nuestros tíos, ciertos lugares, por ejemplo, el hotel ese que decía, ¿cómo se llama? Naval. ¿En dónde está? En uno de mis libros viene la historia, y está por la calle, te la voy a decir, Juárez y Elías Calles. ¿Dónde está? Juárez y Elías Calles. Un edificio Nomás rosa. ubico, yo creo que la Juárez, porque es la más Es conocida. un edificio de 7 pisos. Acuérdate y voltea para arriba. ¿No lo has visto? No. Color rosa. Pues es... Pero luego que vaya por la calle y vea un edificio de 7 pisos, ¿Pero voy a dónde decir, está la es el Juárez? hotel. Está aquí cerquita, Les dijera que les invitara a hacer recorridos como los he hecho, llevándolos y explicándolos por horas, pero no puedo hacerlo solo, me canso. Yo lo hice 8 años y terminé agotado. Imagínate. Nos podría capacitar y nosotros lo empezamos a hacer. Lean los libros, ahí vienen, y ahí las Los vamos a pequeñas leer. las hacen. Ese es el secreto en la vida, que la generación ahora tampoco lee. No leen más que los tweets. Y justificándonos de que la vida es demasiado acelerada, ¿no? Para leerla. Sí. No leen ni los tweets, y lo ven todo en estos pedacitos de videos que, ¿cómo le llaman? Podcasts a esto, ¿no? Que son Ajá. los del... Esa cosa ridícula, el TikTok. No. Los podcasts son otra cosa, Aguas. No, pero él dice que aparecen como cortos en TikTok. Ok. Esas cositas, pues. Y el tweet es 33 caracteres que ya abundancia de la aumentó. ignorancia. Hugo, ¿cómo ves la acción del gobierno en los últimos años? Llámese la administración pasada, tanto municipal o la actual, y el gobierno estatal de igual forma, en materia de la recuperación de los espacios públicos y el patrimonio cultural. Digo, la verdad es que han sonado varios temas ya
en los últimos años que yo tenga conocimiento, ¿no? Que son así de tema cultural, pues que la verdad yo desconozco, me considero ignorante, me declaro ignorante de la historia. Haz algo por recuperarte. Para mí, por ejemplo, no existe historia en Hermosillo muchas veces, o sea, se siente bien gacho. El año pasado me fui a Aguascalientes y a San Luis y yo, aquí había esto, y yo, ay, sí, qué emoción. Pero en Hermosillo también hay historia, pues. Eso y más. Sí. Pero, ¿qué sucede entonces si realmente se están haciendo actividades para promover esa historia y indistintamente de lo que uno haga y lea y busque leer, ¿no? Pero también... Pues mira, se han hecho varios intentos de eso, ¿no? Y han hecho en infraestructura urbana también se ha hecho algunos intentos. Han hecho, por ejemplo, es más, aquí pegado lo tienen el Parque Madero. Por ejemplo, cuando hicieron la rehabilitación del Parque Madero, que le pusieron un cerco al Parque Madero, desde mi punto de vista como arquitecto y como INA, dije, oye, ¿qué es esto, no? O sea, estás cercando un espacio donde los indigentes en las noches ahí duermen. ¿Qué va a pasar? Vas a crear una polémica porque esas gentes tienen una necesidad de dormir o pernoctar en algún lado, pues. Entonces, les cierras eso, no pueden entrar y estar en todos lados. Entonces, se fueron al primer cuadro del centro histórico y tú dices, realmente ese tipo de obras de relumbre, nomás para decir que se hace algo. Rehabilitamos el Parque Madero. Pues realmente pudieron haber invertido en otro tipo de acciones, ¿no? Y respecto a lo que ha hecho, los gobiernos han hecho leyes. En el 2018 se hizo la ley del Estado, la ley de fomento a la cultura y protección al patrimonio cultural. Entonces, hay mecanismos o leyes de dónde agarrarse, pues. Por ejemplo, esta ley dice que está inmerso ahí el patrimonio cultural y tienen la manera de hacer la catalogación del patrimonio cultural. No nada más en materia de inmuebles históricos, o sea, intangible también, como lo decía, lo de la coyota, la pitaya, o sea, los eris, cierto tipo de cosas o patrimonio cultural que no nada más es tangible, sino intangible, ¿no? En ese sentido, o sea, se tienen que ver los espacios o lo que tienes de leyes para empezar a promover otro tipo de cosas. A mí se me ocurría en aquel momento hacer, como la mayoría de los inmuebles históricos que existen en el centro histórico son del siglo XX, hacer esa catalogación de esos inmuebles como patrimonio histórico de Hermosillo, en donde los regidores aprobaran ese patrimonio histórico, y a la vez con la ley de fomento a la cultura en el estado, ese catálogo que se hiciera en el ayuntamiento se subiera al estado para tener una manera de proteger esos inmuebles históricos de alguna manera, ¿no? Entonces, eso nos remite a la memoria histórica que cuenta Nacho, o sea, que nuestros papás o nuestros abuelos se acuerdan de aquel edificio que existió ahí o que hay ahí todavía en pie y que está en posible destrucción porque realmente no se les ha seguido dando mantenimiento y eso, y se van deteriorando poco a poco. Entonces, una manera de proteger eso, a mí en algún momento se me ocurría, pues si tenemos esa ley, pues la ley nos faculta en poder hacer eso y unir tanto los ayuntamientos y hacer algo interdisciplinario, pues, o sea, el ayuntamiento, la Universidad de Sonora, el Colegio de Arquitectos, se puede formar algo como lo hacen en otras ciudades. O sea, en otras ciudades
Si tú buscas en la República Mexicana, Guadalajara lo hizo en su momento, lo hicieron en otros lados, en San Luis Potosí, en Querétaro, Zacatecas, Morelia. en Querétaro, en Morelia. Entonces, ellos tienen su catálogo de inmuebles que no necesariamente son del siglo XIX. Digo, aquí la historia en Sonora y la historia del norte, mucha radica en inmuebles del siglo XIX, pero también tenemos inmuebles representativos del siglo XVIII. Entonces, que están catalogados también aquí, que están ahí, por ahí, escondiditos ahí. ¿Para ustedes sería una opción la demolición y la sustitución por conceptos modernos, o sería darle el mantenimiento a esos lugares que ya están y mantenerlos? Pues Porque, perdón que te interrumpa, porque sabemos qué pasa, ¿no? O sea, se cambian por conceptos modernos, como ya lo mencionamos al principio, pero ¿sí es una opción realmente, o se pueden buscar otras maneras de conservar ese patrimonio o ese edificio, ese lugar? la peor lucha en este mundo es luchar contra la ignorancia, no contra la bomba atómica, contra la ignorancia. Y además de esta protección legal de la que habla Hugo, la mejor protección es la protección moral, la protección social, la protección cultural. Yo les pregunto a ustedes y a los que están viéndonos, jóvenes, que si le dan valor a la casa de su abuelita o de su abuelito, o la casa donde viven sus papás, si no es que viven en los lagos y están esperando que se muevan para quedarse con ella. Entonces, es cultural, es cultural, no es económico, es cultural. Y lo voy a decir hasta que me muera. Y hay que reconocer y aceptar que el mundo va evolucionando, todo. No podemos vivir en el romanticismo de que andar a caballo como cuando éramos niños. No. Soy historiador y reconozco el valor, pero también hay que reconocer que el mundo da vueltas todos los días y Darwin tiene razón, que va evolucionando todos los días. Pero el otro secreto, desde mi punto de vista, es la comunicación. Si yo les explico lo que representa el edificio, un día de estos, un domingo, invítenme, vamos temprano a las 5 de la mañana, si es que se levantan temprano, y vamos al centro, les enseño 3 edificios y les explico la historia de esos edificios. Yo les aseguro que el lunes podemos hacer pasa, bar hopping si gusta. ya he llevado jóvenes a que conozcan, y los invito una noche a que conozcan las 4 cantinas más antiguas de Hermosillo. ¿Y cuál es uno? ¿La Tropiconga? No. y lo llevo. No, la Tropiconga. Es broma. No. Ya lo he hecho. Entonces, si yo les explico el valor que tiene ese edificio, esos 4 edificios, el lunes van a decir, no, yo defiendo ese porque vale. El problema, estamos hablando de Hermosillo, ¿no? Sé que está viendo muchas ciudades, pero el problema de Hermosillo es que Hermosillo está conformado con el 80% de personas que tienen sus raíces en otra ciudad, en otro municipio, en otro estado. Empezando por mí. Entonces, ¿Arriba Magdalena o qué? No, yo soy alamense de nacimiento. Y el 80% tenemos raíces en otras ciudades. 2. Lo que más ignora Hermosillo, los hermosillenses, los 950,000 hermosillenses, es que por qué se llama así la ciudad. Y todo mundo habla mal y dice, el niño hermosillense antes de decir mamá, dice, ¿y quién fue ese cabrón que nunca estuvo aquí? Ese tal Hermosillo, para que le pusieran su nombre a mi ciudad. Es lo primero que dice. Pero si le preguntas, ¿y quién fue Hermosillo? No tienen la menor idea. Entonces no tenemos sentido de pertenencia a los hermosillenses. El hermosillense, yo lo digo y lo voy a decir porque son jóvenes los que me están viendo, lo voy a decir. El hermosillense, eso es una cosa que dicen los hermosillenses desde que nace. Y lo siguiente es, el viernes los hermosillenses dicen, ya me voy para el pueblo, porque siempre tienen un pueblo a donde ir. Entonces les vale madre Hermosillo. Entonces ignoran todo de su ciudad. No saben quién es ese señor a caballo, si es que lo han visto, que está a contraesquina de la universidad, del museo. No tienen ni idea de la historia de ese edificio que es el museo. Estoy en el centro del corazón de la ciudad, donde pasan todos los días los 950,000 hermosillenses. No tienen ni idea. ¿Qué van a saber dónde está el Hotel Aval? ¿Qué van a saber dónde está el Banco de México? Entonces, no hay. Y esas
ciudades que hablaste, pues ahí sí defienden. No hay nadie más defensor que su ciudad que los de Obregón. Dicen que los hot dogs de Obregón son los mejores del mundo y las coyotas de... Si las coyotas nacieron, entonces ellos dicen que las coyotas... Eso se llama sentido de pertenencia. Obregón es un caso. Pero esas ciudades, con ese valor que mencionaste, y están mencionando ciudades mexicanas, pues sí. Ciudades como Quito, Santiago, bueno, tantas sudamericanas que tienen un valor altísimo. Esa es la diferencia. Entonces, mi trabajo es decirlo como cronista municipal, decir la verdad aunque les duela. Y las autoridades de Hermosillo, pues han salido de esta misma generación, ignorantes. Entonces, como la autoridad municipal, si dices vamos a declarar patrimonio, sí, hay un reglamento. Pues yo tengo la lista como de 200. Imagínense explicarles a los regidores, me vuelvo loco. No, pues, la ignorancia es brutal. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y de dónde? Entonces, el Parque Madero, si lees un poco la historia, ya tuvo un hermoso, no como ese cerco. Y lo tumbaron, y tuvo un hermoso lago, y lo quitaron. Pues ese es un ciclo repetitivo del que viene y va. Entonces, si la autoridad es ignorante, si los ciudadanos son ignorantes y no valoran lo que tienen, pues no defendemos, al contrario, el hermosillense escupe los edificios, escupe los monumentos, no sabe quién fue Hermosillo, y si le pones un monumento no sabe, pero habla mal de González Hermosillo, y habla mal de Campodónico, y no sabe quién es ese señor que está en el caballo, no sabe quién es el otro, y si es posible le roba, ese es la comunidad, es la sociedad. Le robaron la paleta al paletero. Al paletero. Que no le la pitaya al pitallero. Y cuando a mí me preguntan, ¿y qué valor tiene Hermosillo, tu municipio y tu ciudad, de donde eres cronista? Pues París tiene su historia y tiene un valor, pero Hermosillo tiene su historia y tiene un valor intrínseco a nosotros mismos. Así es. Puede haber familias parisinas, pero para mí la mejor familia de este mundo es la Garda. Y si lo tengo 2 veces, pues soy 2 veces la Garda más. Y a mí me importa un cuerno quién se apellida el parisino. Pues mi historia es la que me cuenta a mí. Entonces la que cuenta es mi ciudad. Y si yo conozco mi ciudad, dejo de ser ignorante, pues la valoro, la quiero, la cuido, la respeto, más allá de lo que diga la ley y lo que el INAH regule. Pero entonces en nuestra propia familia los peores enemigos somos nosotros mismos. Pero el enemigo a vencer es la ignorancia. La ignorancia. Me parece perfecto, pues si les parece concluimos porque ya nos están cortando de la producción, pero a lo mejor nos quieren ignorantes. No, no es cierto. Pues que grabemos 2 horas para que haya 2 capítulos. Me parece, por mí, mire, continuamos, pero agradeciendo su presencia, cronista de Hermosillo, ingeniero. Cronista municipal de Hermosillo. Con copia para... No, no es cierto. Presente. Pues para los que me dicen cronista de la ciudad. Cronista del municipal de Hermosillo. Perfecto. Pues gracias a Nacho Lagarda para los amigos. Hugo, muchísimas gracias también. Gracias Alma, agradeciéndote de nueva cuenta y... Pues como también lo dicen por ahí, ¿no? Quien no conoce su historia está... No, esa es una frase sí, está destinado a repetirla. Muy cursi. Le quitaron la barda para volverla a poner, pues sí, o sea, ahí fue el ejemplo claro. Pero no, pues gracias, nos vemos a la otra.